Hola gripas, bienvenidos a un nuevo vídeo para los apasionados de las armas históricas. ¿Recordáis esta réplica inerte de la ametralladora alemana MG34 de la marca Denix? Durante este tiempo la he ido tuneando y hoy estoy de vuelta con este pedazo bicho para mostraros las novedades. Algunas son mejoras sutiles, pero habrá otros cambios que harán que os preguntéis, ¿de verdad es la misma réplica? Bueno, a ver, que igual estoy creando demasiada expectación. Empiezo por la única parte de la MG34 que podía ser de madera, la culata, porque también las había de baquelita. Si recordáis mi vídeo sobre la historia del arma, os contaba que a esta réplica de Denix le faltaba un detalle en la culata, y es que viene completamente liso de fábrica, mientras que en una original nos encontraríamos una serie de rayas para ayudar en el agarre. Bueno, pues dicho y hecho. Lo he cortado a mano, de cerca puede asustar un poco, pero de lejos da completamente el pego. Y ya puestos, aproveché para lijar la madera y darle un tinte distinto. Si queréis saber cómo lo hice, os dejo un enlace al tutorial sobre maderas. Y si aún no habéis visto el vídeo general sobre el arma, os queda también en la descripción. Siempre es un buen momento para poneros al día con los vídeos del canal. El segundo cambio es bastante obvio, ¿no? Que le he añadido una correa portafusil. Se trata de una reproducción decentilla, ¿no? Simplemente la tuve al sol una temporada para que el cuero perdiese un poco ese color a nuevo. Su sistema de enganche es muy sencillo, ya veis, y va perfectamente con esta réplica de Denix. Un apunte. Estas réplicas inertes están fabricadas en una aleación de metal llamada Zamac, con un 95% de zinc y sin ninguna presencia de metales fuertes como es el acero o el hierro. Os lo digo porque sé de casos, o más bien me han contado, bueno, pues sobre todo en réplicas de Airsoft, que al llevarlas mucho tiempo colgadas al hombro, pues que se rompe la pieza metálica donde va enganchada la correa. Personalmente nunca he tenido ningún problema con ninguna de estas réplicas de Denix, por ejemplo el M1 Garand lo he usado y mucho en recreación, pero os doy el aviso para que lo tengáis en cuenta porque esta es mucho más pesada. Por cierto, en esta réplica apenas he tratado el metal, solo he aplicado lana de acero en algunos salientes porque, bueno, de ver ejemplares originales en museos, me da la impresión de que el pavonado en esta arma era muy resistente. Y ahora guripas, agarraos porque viene lo mejor, lo más espectacular. ¿Os acordáis de que para acceder antes al interior del arma y cargar una cinta de balas hacía falta quitar un perno con un martillo? Y si no te acuerdas es porque claramente no has visto mis dos vídeos anteriores sobre la MG34 de Denix. ¿Que se os acumulan los deberes? Pues ahora, gracias a la astucia de un familiar mío, Luciano, que lo mismo te fríe una corbata que te plancha un huevo, hemos encontrado la solución. Decir que este cambio ha mejorado la réplica se queda corto, que por mí podía venir ya así de fábrica. Pero oye, verlo bien, que va ahora la tapa, da una satisfacción enorme. Y si queréis saber cómo lo hemos conseguido, primero tienes que darle like al vídeo y suscribirte. Que lo digo en serio, si no, no sigo. Pues veréis, en la tapa del mecanismo de la réplica de Denix hay que atacar por dos puntos. El primero es esta pieza, viene completamente liso de fábrica, impide que la parte de arriba pueda abrirse y bajarse, es decir, que su forma impedía que pivotase. Entonces lo que hay que hacer es rebajar la pieza hasta que haga realmente la función de bisagra. Conseguido esto, viene la segunda parte, no menos importante. La tapa del mecanismo de la réplica de Denix trae de fábrica en este extremo un saliente que encaja por aquí dentro, que está ahí para evitar que la tapa se abra. Así que, como os podéis imaginar, hay que cortar esta pieza para permitir que la tapa pueda cerrarse y abrirse. En ambos casos empleamos una esmeriladora y luego pasamos a la lima para hacer el trabajo fino, porque hay que ir poco a poco y no pasarse. A ver, uso el plural, pero la verdad es que todo esto fue obra de Luciano. Yo simplemente era el que sujetaba la lámpara para que él pudiese ver bien, que alguien tiene que hacer esa labor. Un saludo, Luciano. Así que eso, es mejor ir poco a poco, ir limando y probando hasta que encaje bien, porque si nos pasásemos, pues seguramente la tapa se abriría con demasiada facilidad. Y en este caso, fijaros, encaja perfectamente. Magia pura. Es verdad que aún no la he usado en recreación, por ahora la tengo solo para colección, porque bueno, aún no me encaja con mis actuales uniformes de la Segunda Guerra Mundial, aunque alguna idea tengo en mente. Ya os contaré. Decía lo de que aún no lo he usado en recreación porque yo no sé si de tanto abrirlo y cerrarlo, pues esta pieza se acabará por desgastar demasiado y bueno, perderá este efecto tan chulo que tiene ahora que hace hasta el clic, ¿no? Al cerrar.
Lo que sí, al limarlo veréis que, bueno, pues queda al descubierto el color metalizado del Zamac, así que si queréis podéis pintarlo con un rotulador permanente o mejor todavía, podéis darle algún tipo de pintura pues más consistente. Pues nada, yo me quedo ahora por aquí presumiendo de réplica, y vosotros si queréis os dejo por aquí un par de vídeos durante la espera. Nada más, nos vemos pronto y rompan filas.